Hola, bienvenido. Veamos si realmente la vida es algo más. Existen libros tipo enciclopedia, pesados, de peso considerable, otros tipo manual, más ligeros. Aquí tenemos uno que evidentemente es pesado. ¿Qué ocurría si soltamos el libro? Se cae. Pesa mucho. Intentemos este mismo experimento con otro libro. Aquí tenemos uno que es más ligero, tiene menos hojas. ¿Puede ser que no se caiga? Vamos a verlo. También se ha caído. Intentémoslo con otro más pequeño. Este tiene menos hojas todavía. Se dirige hacia el suelo igual que los otros. Pero, ¿y si cogemos una sola hoja? ¿Qué pasará? Es liviana, es muy ligera. También se cae. Ahora nos surge otra pregunta. ¿Puede ser que la podamos levantar sin tocarla? Las cosas no se pueden levantar sin cogerlas primero. La humanidad lo viene comprobando desde hace siglos. Isaac Newton fue un científico inglés que se planteó la razón por la que los objetos caen al dejarlos suspendidos en el aire y trató de encontrar una explicación científica. Según cuenta la leyenda, un día que descansaba debajo de un manzano, le cayó una de las manzanas sobre la cabeza y esto fue lo que le hizo pensar en la razón por la que los objetos se caen. Es una de las leyendas más difundidas del mundo científico que no ha podido ser comprobada, por tanto no puedo afirmar que sea cierta. Lo que sí es cierto es que Newton comprobó científicamente y pudo demostrar que la Tierra atrae a los cuerpos con una potencia cuya aceleración a nivel del mar es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Este descubrimiento pasó a la posteridad con el nombre con el que lo conocemos hoy, la ley de la fuerza de la gravedad de la Tierra o ley de la gravitación universal. Esta ley nos indica que todos los cuerpos se atraen entre sí en función de su masa y el cuadrado de la distancia que los separa. Volviendo a la manzana, sea cual sea el peso del objeto y la velocidad alcanzada, significa que irremediablemente tocará en el suelo. El objeto se dirigirá hacia el suelo. ¿Existe la posibilidad de que podamos hacer que un objeto suba en lugar de bajar? Permitidme que comparta con vosotros un par de anécdotas personales. Era verano y los estudiantes estaban dispuestos a recoger la cosecha de fruta. Eran alumnos del Instituto Adventista del Uruguay. Esta institución educativa está situada en plena campiña a 33 kilómetros de la capital del país. Es un colegio de enseñanza primaria y secundaria con internados. Desde su fundación en 1903, el colegio ha tenido la filosofía de apoyar a estudiantes sin recursos económicos para que pudieran terminar la enseñanza secundaria y alcanzar la universidad. Así es como desde su fundación implementó un plan denominado Estudiantes Industriales, que permite a los alumnos estudiar y trabajar a la vez para pagarse los gastos de la escolaridad. El colegio dispone de una finca amplia con centenares de frutales, huerta, invernadero. Gestiona también una carpintería donde se fabrican los cajones donde almacenar y vender toda la fruta recolectada. Aquella mañana el cielo estaba azul. El calor se hacía notar desde muy temprano. Dispusieron todo lo necesario para la recolección de la cosecha de fruta, que prometía sufragar los gastos de todos aquellos muchachos. Estaban preparados. Los cajones los habían traído de la carpintería, el tractor con su correspondiente remolque, las tijeras para cortar las frutas de los árboles, el entusiasmo por el trabajo y la esperanza para la obtención de la esperada recompensa económica con aquel trabajo.
Al llegar al mediodía, contemplaron una nube en el horizonte, blanca como el algodón y con una altura que parecía desafiar al más intrépido aviador. Los muchachos y sus profesores sabían lo que aquel columbonimbus podía significar si en su trayectoria los alcanzaba. Una tormenta de verano acompañada de granizo, una amenaza para la fruta y la desaparición de las esperanzas e ilusiones que profesores y alumnos habían puesto en la cosecha. Se miraron con estupor y contemplaban cómo la tormenta avanzaba directamente hacia el campo de frutales. Se podía oír la lluvia y el viento les traía el olor de la humedad que lo acompañaba la tormenta. ¿Qué podían hacer ante un fenómeno de aquella magnitud? ¿Qué podían hacer ante la fuerza de la naturaleza? Era una noche sin luna y un matrimonio joven avanzaba por la carretera de Barcelona a Madrid en una motocicleta de 125 centímetros cúbicos. Corría el año 1960. En aquel entonces, las carreteras eran poco transitadas, tenían un mal asfaltado, un peor trazado y, por si esto fuera poco, escaseaban las gasolineras. Si olvidaba repostar en una de ellas y se terminaba el combustible, podías quedar a merced de la noche. En medio del paraje más desolado y sombrío, el conductor notó cómo el motor empezó a funcionar a trompicones. De inmediato giró la llave de la reserva y siguió con la esperanza de encontrar una gasolinera donde repostar. Pero el tan anhelado surtidor no llegaba y a los pocos kilómetros notó cómo el motor se detenía. Enseguida supo lo que eso significaba. Con voz preocupada le dijo a su esposa: «Nena, nos hemos quedado sin gasolina. ¿Ahora qué podemos hacer?». En estas dos situaciones, los protagonistas vieron cómo su hoja de papel se venía abajo sin que pudieran hacer nada para evitarlo. Los estudiantes se quedaban sin cosecha, sin estudios y con un futuro incierto. La joven pareja, abandonados en medio de la noche y de la nada. ¿Qué podían hacer, tanto los unos como los otros? ¿Acaso había alguna cosa que estuviera a su alcance para solucionar el problema en el que se veían metidos? En ocasiones nos parece que las cosas son insolucionables solo porque no sabemos o no tenemos la forma de resolverlas. Al principio preguntaba si era posible levantar la hoja sin tocarla. Cualquier persona que no conozca las leyes de los fluidos diría que no es posible. Pero quien conozca esas leyes sabe cómo hacerlo. En la Biblia, el profeta Jeremías nos dice: «Señor, Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti». Y ante una situación cuya solución era humanamente imposible, Jesús se dirigió a sus discípulos diciéndoles: «Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible». ¿Qué hicieron los protagonistas de nuestras historias? Acudieron al que no solo sabía qué hacer, sino que podía hacerlo. Los alumnos y los profesores se arrodillaron y le rogaron a Dios que les librara de perder sus esperanzas y su futuro. El matrimonio joven se dirigió a Dios rogándole por su compañía y protección. ¿Cuál fue el resultado? Que aquel que podía hacerlo, lo hizo. La nube que se dirigía hacia los frutales del colegio, sin ninguna explicación lógica, cambió de dirección y la cosecha se libró del granizo destructor.
y la motocicleta de la pareja, sin ninguna explicación lógica, se puso en marcha y sin combustible logró recorrer los kilómetros que faltaban para llegar a la próxima gasolinera. Amigo, quizá pienses que estas historias las he sacado de algún libro fantástico, de relatos de ficción, pero os aseguro que no, porque aquellos alumnos lo eran del colegio en el cual fui profesor durante 7 años, y la pareja eran mis padres. ¿Te encuentras ante una circunstancia de imposible solución? La intervención en nuestra vida, la intervención de Dios, es incomprensible, pero es real. Con la hoja hemos podido hacer algo imposible, porque conocemos las leyes físicas que rigen estos hechos. Dios puede hacer cosas imposibles para nosotros, de manera que nosotros no conocemos ni entendemos. Dios sigue realizando milagros hoy, intervenciones admirables de maneras desconocidas para nosotros. ¿Te animas a confiar en Él? No olvides que para Dios no hay nada imposible. Si quieres saber más acerca de lo que acabamos de escuchar, puedes hacerlo en quecurso.com. Y si deseas compartir tus inquietudes con nosotros, escríbenos a hola@homemedia.es. Encontrarás al Dios que puede solucionar los imposibles de tu vida. No olvides que para Dios todo es posible. Gracias por haber estado ahí y hasta el próximo programa.